gasto fiscal demasiado grande al Estado, porque ya los recursos de las personas cuyos trabajos se va a absorber están en las otras reparticiones. Y entonces la propia ley establece un mecanismo de transferencia financiera a través del cual vamos a poder obtener los recursos que permitan financiar la operación de estas oficinas de los propios presupuestos de las entidades en donde ya existen estas oficinas, ¿no? Con relación al tema del arbitraje, efectivamente, ahí también nosotros originalmente en la ley propusimos que se haga una ley o una disposición, que también nos dijeron de que no éramos competentes para hacer eso, en el cual hay cientos de obras que están paralizadas por razones del arbitraje. Lo que hay que hacer ahí, y esa es la propuesta que hicimos, y se la podemos alcanzar para que a través de, no de nuestra competencia legal, porque ya tengo claro que no tenemos competencia para modificar leyes que no son la nuestra, pero sí tenemos muchas ideas, y de hecho nuestros asesores están en total disposición para coordinar con los asesores de esta comisión, señora presidenta, para poder trabajar técnicamente en la elaboración de las propuestas de ley que sean necesarias. Pero en concreto, el tema del arbitraje, hay que cambiar la aplicación del procedimiento arbitral en el Estado. No es para nada transparente. Eso así de claro, en lo que a mí concierne, ¿no? Así de simple. Hay que cambiarlo, porque no funciona, ¿no? En segundo lugar, lo que hay que hacer es establecer un mecanismo en el cual, yo entiendo, si van al arbitraje, pues hay que esperar que el árbitro laude, o que los árbitros lauden. Y ese laudo se tendrá que acatar. Y si hay que pagarle al privado, pues hay que pagarle al privado. Pero no tiene por qué la obra pública estar ahí durmiendo el sueño de los justos, que ni siquiera es simplemente duerme, se deteriora por completo. Los equipamientos ya no funcionan, se han malogrado. Y sobre todo, no cumple la finalidad. Tenemos obras que están al 95, 98, 99% de ejecución, que no se transfieren y no se ponen en operación. Entonces, ¿qué hay que hacer con una ley? Hay que retirar eso de la competencia del arbitraje, que el arbitraje laude lo que tenga que laudar y establezca lo que tenga que establecer, pero entre tanto el Estado tiene que recuperar el control de esa obra, tiene que terminarla y tiene que ponerla en operación, porque si no vamos a seguir con esta andanada de obras que no solamente, repito, no entran en operación y por tanto no cumplen su finalidad pública ni sirven al pueblo, sino a los ciudadanos, sino que se deterioran. Tenemos casos en los estudios, en las investigaciones que se han hecho, en las auditorías, donde hay obras que, es más, como están en el arbitraje, ni siquiera puedo hacer la auditoría, ¿no? Porque está en el arbitraje. Eso no puede ser, pues. O sea, hay normas que en la práctica no fueron concebidas ciertamente para eso, pero que están generando una dosis de impunidad que debemos evitar. Una de ellas es efectivamente el tema de repensar la aplicación de los mecanismos de transparencia en el procedimiento arbitral en el Estado, ¿no? Otro tema está vinculado a esta idea que les menciono, que poder recuperar, el Estado debe recuperar el control de esa obra y poderla ejecutar, ¿no? Y con relación al tema de Puno, ¿no? Efectivamente, yo soy consciente, hemos conversado incluso con el señor congresista y con otros, de los problemas de las UGELs, los vamos a resolver, ¿no? Como les digo, estamos tratando de resolver estructuralmente los problemas, más que atender solamente la denuncia puntual, ¿no? Sin embargo, hay casos de denuncia que son muy importantes. De hecho, por ejemplo, el drenaje pluvial, sí, pues es una obra donde hay muchísimas denuncias, es una obra que técnicamente y financieramente tiene una enorme cantidad de irregularidades, ¿no? Nos hemos demorado efectivamente, pero nos hemos demorado por tratar de hacer un trabajo prácticamente científico y técnico. Ya la auditoría está concluida y ha sido notificada. Estamos postulando sanciones en la vía administrativa, civil y penal a más de una docena de funcionarios públicos comprendidos, ¿no? Y ahora, como la ley de fortalecimiento de la Contraloría ya está vigente, esos informes pueden ser públicos y lo van a hacer.
Ese informe se va a colgar en la página web antes de que termine esta semana y se va a colgar íntegramente y podrán saber todos qué es lo que hemos encontrado de la auditoría del drenaje pluvial de Puno, así como todas las otras obras que están siendo materia de la auditoría. Y entonces, sin embargo, vamos a través de la presidencia, vamos a alcanzarle al señor congresista una copia de ese informe, con lo cual, por nuestro lado, damos por cerrado la investigación a este proyecto emblemático del drenaje pluvial de Puno, ¿no? En Juliaca, ¿no? Y estoy tomando nota sobre el tema de los hospitales en Puno, ¿no? Para poder hacer lo propio, ¿no? Actualmente hemos cambiado o redefinido el proceso de trabajo de una auditoría. Antes las auditorías se demoraban 5, 6, hasta 8 meses. Ahora, con el nuevo procedimiento que le da celeridad y no le quita calidad en realidad, nos vamos a demorar 3 meses. Así que en el próximo trimestre esperamos poder tenerle noticias sobre las auditorías a los hospitales de Puno, particularmente de San Román y Juliaca, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y finalmente, con relación al tema de las universidades, ese también es un enorme problema. Estamos creando una división especializada de universidades en la sede central. Vamos a tener el control de todas las SOSIs de las universidades, ¿no? Y ahí esperamos que en el segundo semestre de este año podamos resolver varios de los problemas de falta de control que se han mencionado, ¿no? Lo que quiero que comprendan, señores congresistas, señora presidenta, a través de su intermedio, es que la Contraloría ya empezó un proceso de reestructuración organizacional muy profunda. Estamos tratando de aprovechar cada uno de los 120 días hábiles que nos han dado para hacer este proceso de reestructuración, ¿no? La Contraloría que vamos a tener, Dios mediante, allá por el mes de octubre, va a ser una Contraloría totalmente distinta. No va a ser una organización de 3,000 personas, va a ser una organización diseñada para operar a nivel nacional con efectividad por más de 7,000 personas. Esas personas van a ir integrando las filas de la Contraloría a través de un procedimiento meritocrático por concurso público, ¿no? No por contratación de locación ni contratación de CAS. Van a haber concursos públicos de méritos, porque lo que se trata es de tener un sistema de control institucionalizado, ¿no? Tenemos que resolver las grandes inequidades que ha habido en el manejo de los recursos humanos al interior del Sistema Nacional de Control, ¿no? Yo no sé si ustedes saben, pero la Contraloría General de la República no tiene una escala. No tiene una escala definida. No tiene 7 escalas, ¿no? O sea, tiene una matriz con una amplitud y una discrecionalidad en el uso y en el pago de las remuneraciones que a mi juicio es inverosímil. Ahora con la ley podemos reestructurar eso y ordenar la casa para poder tener resuelto los problemas de cómo captar personal calificado. O sea, si vamos a tener personal calificado, tenemos que pagar competitivamente, ¿no? Eso era, presidenta. Muchas gracias, Contralor. Vamos a seguir dando la palabra a los señores congresistas. Les voy a pedir que traten de ser breves para que no nos gane la hora. 5 minutos cada uno máximo. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos. Presidenta, gracias. Reiterando el cordial saludo al señor Contralor. Voy a ir en el orden de su exposición. Una reiterada queja de distintos responsables de universidades del país ha sido los procedimientos ante SUNEDU. Mi pregunta concreta, ¿su Contraloría no tiene capacidad para revisar procesos? ¿No? Porque en cierta forma los procedimientos, según la queja, dilatan la capacidad de respuesta, no hay inmediatez y menos oportunidad. Y lo segundo, quiero felicitar esta predisposición, y creo que tiene este instrumento normativo en sus manos, de que en todas las OSIs del país sean designadas por la Contraloría. Es, creo, respetar independencia, objetividad, y por favor, no quiero que le eluda a usted la respuesta. ¿Cuál es su parecer de la circunstancia que estamos compartiendo en el Congreso? A través de esta ley de fortalecimiento hay una exclusión. En todo el país
La Contraloría tiene incidencia en la designación del jefe de Contraloría, excepto en el Congreso. Voy a estar muy atento a su respuesta, señor Contralor. Lo segundo, en el tema vinculado a las acciones de control respecto al inicio del año escolar, ¿no? Me preocupa la respuesta final que dio en este tema, porque la interrogante sería, ¿no?, ¿qué alcance o qué valor vinculante tienen estas medidas de fiscalización que está asumiendo Contraloría? Porque si no tiene mayor eficacia, pasaríamos como estos documentos que de manera frecuente nos alcanza la Defensoría del Pueblo. Y la verdad es que son documentos muy sustantivos, muy importantes. Sin embargo, al no tener valor vinculante, obviamente quedan como declarativos y casi siempre pasan desapercibidos. En este caso creo que la Contraloría tiene un rol protagónico más que importante de generar responsabilidades y tener eco y resonancia, particularmente en el Poder Ejecutivo. Y usted mencionaba un tema muy concreto, ¿no?, que casi en el 98% de las escuelas, creo que así lo ha dicho, no exagero en el porcentaje, estoy elevado, estoy considerando un tema muy elevado. En un porcentaje muy considerable de las escuelas, en menos de 100 metros de distancia, hay lugares donde se expenden bebidas alcohólicas. Bueno, esto no tiene responsabilidad de la UGEL, ni la DIREMO, ni el Ministerio de Educación. O sea, es responsabilidad de las municipalidades, porque son quienes finalmente otorgan las licencias de funcionamiento. Entonces, ¿usted está trasladando solamente esto al Ministerio de Educación, a la UGEL, o también está involucrando en la capacidad de respuesta a las municipalidades del país? Esto es sumamente grave. Y casi en colación a ello, ¿no?, resulta sintomático que usted nos diga que un porcentaje considerable, aquí el 75.7% de escuelas, no tengan un plan de gestión de riesgos. Y el Perú no es ajeno, particularmente el sur del país, a ser calificada como una zona sísmica. Sin embargo, esto sí resulta bastante delicado y grave. Aquí hay que comprometer a Defensa Civil, a CNEPREP. Por eso decía yo, no nos quedemos meramente en el formato, ni hacer visitas trimestrales o semestrales. Creo que tenemos que dar un paso más adelante. Algo que me ha quedado suelto es, y no ha hecho mención usted, los procesos de mantenimiento de los colegios. Buenos años atrás, el Ministerio de Educación tiene bien transferir recursos a todas las escuelas del país. Para, antes de darse inicio al año escolar, estas pueden contar con recursos para un mantenimiento, me refiero a pinturas, limpieza, cuestiones elementales, ¿no? Pero son recursos importantes que se vienen dando. Se ha acudido a una labor de fiscalización porque no han sido mencionados. Lo segundo, que también tampoco lo he escuchado, es en el tema de los profesores contratados. Si al inicio del año escolar las escuelas contaban con un 100% de sus profesores contratados, es decir, la cobertura de los docentes. Y también un tema que me parece sumamente importante, porque nuestros despachos congresales están sujetos a permanentes quejas, las APAFAS. O sea, se ha contrastado un poco la labor de las APAFAS, qué incidencia tienen, vienen cobrando, no vienen cobrando. Y un tema mayor, ¿no? Y como conclusión de este muestreo que usted ha dispuesto en Contraloría, se ha relacionado el número de alumnos con el número de docentes y con el número de aulas. O sea, creo que es comprensible que año tras año se tiene que incrementar el número de estudiantes. En paralelo está incrementando el número de docentes, en paralelo está incrementando el número de aulas. ¿Cuál es la respuesta que nos pudiera dar a este respecto? Y un tema sumamente crítico pero importante en su atención es que usted ha manifestado en su exposición que cerca del 98% de las entidades educativas que ustedes han visitado no cuentan con un psicólogo. Yo no tengo en la mano inmediata lo que es una ley que dispone que en cada colegio debe haber un psicólogo. Yo sé que de repente no hay psicólogos en la cantidad que se demanda en el país, pero por lo menos cuánto de avance hay en la implementación. O sea, el hecho es empezar a dar pasos, ¿no? Ahora, en el tema final de los Juegos Panamericanos, no es nada ajeno a la realidad de este Congreso en su labor de fiscalización el rol que han venido asumiendo en delicadas circunstancias de corruptela los organismos internacionales. Me refiero, usted le ha hecho mención a uno, me refiero yo a UNOMS, a la OMS, a la OPS, todos los organismos internacionales, sin estar apegados necesariamente a esa especialidad, realizan consultorías e impulsan procesos de contratación y ejecución de proyectos. Y usted nos ha manifestado, nosotros tenemos un límite, hasta ahí llegamos. Igual es en lo que respecta a los entendimientos Estado con Estado, no llegamos ahí. Solo nos estamos limitando a velar por la calidad de las obras, ¿no? Pero más allá de la calidad de las obras, que en otras palabras es ejecución del proyecto, creo que podríamos dar un paso más, ¿no? O sea, ver el contexto en cómo se están desarrollando estos convenios Estado-Estado o con organismos internacionales. Porque
en el fondo hay disposición de recursos públicos. Y estamos jugando con la premura del tiempo. Usted ha puesto de manera enfática una fecha, ¿no? Esto debe estar concluido el 25 de junio de 2019, porque un mes después empiezan los Juegos Panamericanos. En todo caso, me corresponde preguntarle, ¿llegamos o no llegamos? Esto deberíamos preguntarle al responsable de los Juegos Panamericanos, ¿no? Pero desde su perspectiva de fiscalización, entiendo que también han hecho una medida, una evaluación de impacto, ¿no? O sea, en su conjunto, ¿cuánto es el avance físico de los proyectos de inversión? ¿Y cuánto es el avance presupuestal de los proyectos de inversión? Miren, yo era un empecinado realmente en los Juegos Panamericanos, pero viendo la cruda realidad en la que está inmersa la infraestructura educativa de nuestro país, nos hace revisarla. El gobierno ha dispuesto con unas acciones de ahorro cerca de 1.000 millones. Usted le ha dicho en cifras redondas. Los Juegos Panamericanos significan para el país 4.302 millones. ¿Cuántas aulas de las que usted nos ha expuesto el día de hoy podrían ser recuperadas, mejoradas, mejor atendidas con 4.302 millones? Y yo recuerdo en aquel entonces que el argumento de fondo que se utilizaba para insistir en los Panamericanos era la imagen del país, la inversión, los turistas y todo ello. ¿Y no es mejor para el país dar dignidad a nuestros niños y jóvenes con una mejora en la infraestructura educativa, con una mejor atención a los educandos y docentes? Entonces, yo creo que la Contraloría podría ir un poco más allá, ¿no? O sea, no de quedarnos en la evaluación cuantitativa. Creo que también podría dar un claro mensaje de lo que se debe hacer. Es todo, Presidenta. Se agradece la participación. Tiene el uso de la palabra el congresista Edgar Ochoa. Presidenta, muchas gracias. Saludar al Contralor Nelson Schat, perdón, y de la presentación que él nos ha hecho, Presidenta, creo que hay algunas conclusiones muy importantes, ¿no? Y creo que tienen que ser parte de un aprendizaje para nuestra función como congresistas. Una de las cosas que ha concluido él respecto a su labor es en el sentido de señalar que todo es posible, su función es posible en la medida en que nosotros apostemos por la obra pública. Ha señalado además que obras de otro carácter, tipo privadas o con contratos tipo Estado, de Estado a Estado, es prácticamente nula su intervención y su accionar, excepto, ¿no es cierto?, una norma que permite en el tema de la reconstrucción con cambio. En todo caso, ahí hay un aprendizaje muy importante, Presidenta, que nosotros como congresistas tengamos que ver el tema de la obra pública. En segundo término, tiene que ver con esta autonomía administrativa y funcional de los órganos de control. Ya lo ha estado explicando, lo ha estado señalando y ojalá el Congreso también vaya en esa ruta, ¿no? Que nuestro órgano de control pueda depender de la Contraloría y no directamente del Congreso. Pero yendo al detalle un poco, Presidenta, quisiera detenerme en algunos puntos muy brevemente para no coger todos los puntos, sino coger, por ejemplo, una sola, ¿no? No me extraña a mí el tema de que el 98% de las instituciones educativas no tengan psicólogo. Temas presupuestales, cantidad de psicólogos, etcétera. Pero es un tema fundamental y prioritario. Y ahí sí entra la lógica y la reflexión sobre el carácter vinculante de las conclusiones de Contraloría. Sí me preocupa, Presidenta, que entre todo el informe que presenta el señor Contralor, gran parte de la función del seguimiento a la responsabilidad de la institución educativa tiene que ver con gestión escolar. Y la gestión escolar, Presidenta, señala además, o sea, las limitaciones y dificultades más grandes tienen que ver con gestión de la escuela. Y esa gestión escolar, Presidenta, es la que va a determinar que se tenga plan lector, que se tenga proyecto curricular, que se tenga plan anual de trabajo, que se tenga un proyecto educativo institucional, etcétera. Pero sin embargo señala que el 80% no tiene proyecto curricular aprobado. Situación, conflicto, gestión. ¿Quiénes son los responsables de la gestión escolar? Los directores. Pero podemos correr el riesgo, Presidenta, de decir que los directores de la institución educativa son responsables, pero si nosotros empezamos a mirar la responsabilidad fundamental, vamos a darnos cuenta aquí que esta es una responsabilidad de política educativa nacional. Y eso es lo que decíamos nosotros, Presidenta, al principio.
Porque fíjese, Presidenta, y preguntaba también la congresista Beteta, que hay un problema. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con los funcionarios del periodo de la pareja Ollanta Humala y la señora Heredia? Pues la respuesta es que están regresando al Ministerio de Educación. Están regresando todos. Presidenta, por ejemplo, Presidenta, fíjese. El Ministerio de Educación fue denunciado desde el año 2016 y antes por los exuberantes sueldos que tiene. Es un hecho que nosotros estemos denunciándolo. Pero, Presidenta, además, esta situación se provocó porque el Ministerio empezó a llenarse bachilleres. ¿Y por qué se empezó a llenar bachilleres? Y tal vez el órgano de control institucional no hizo su trabajo. ¿O qué es lo que hizo? Esa sería la pregunta. Una de las preguntas es decir, si hay informe o no respecto, por ejemplo, a lo que hizo el señor ministro Saavedra. Con resolución ministerial 171 del año 2014, Minedu modifica la norma 0091 del año 2013. ¿Qué decía la norma 0091 del año 2013? Señalaba que para poder entrar a ser funcionario del Ministerio de Educación, mínimamente se tenía que ser titulado. Titulado. Y el señor, con la disposición, con esta resolución ministerial 171 del año 2014, se dispone que pueden ser en altos cargos bachilleres. ¿Eso no es corrupción? O sea, ¿cuál es el órgano de control, la responsabilidad del órgano de control de esa época? Por eso es, Presidenta, que quien ahora es viceministro de Gestión Institucional, además ahora mismo estoy viendo en la página web, también es encargado del viceministerio de Gestión Pedagógica. Pero también ha sido secretario general y ha trabajado en la Secretaría de Planificación Estratégica. Las 4 direcciones más importantes del Ministerio de Educación las ha desarrollado esta. Yo espero, Presidenta, que no sea cierto lo que sale del Ministerio de Educación, que el ministro es otro. Que el ministro es otro. Eso también es corrupción. Presidenta, para señalar y de señalar al señor Contralor, una de las últimas adquisiciones en el Ministerio de Educación, en CAS, señala: requerimiento ingeniero industrial. Experiencia, 1 año en gestión privada. Fíjese, Presidenta, sueldo 10.000 soles. O sea, 1 año de experiencia en la gestión privada para trabajar en el Ministerio de Educación, que es gestión pública. Sueldo 10.000 soles. Presidenta, el señor doctor Wexler puso en la dirección, aquí está el organigrama, en la Dirección General de Gestión de la Cadena Escolar puso a una doctora en educación. Hoy ha sido reemplazado, esta semana ha sido reemplazada, o sea, sale una doctora en educación para que entre un bachiller en economía. Y lo encargan, Presidenta, por memorando interno. Sospecho, para que el público no se entere, porque tendría que ser publicado en el diario oficial del peruano. Como ha sucedido el día de ayer, a través de la resolución ministerial 198-2018 Minedu, se encarga a un señor economista en la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar. Sale de este puesto un doctor en educación. O sea, señor Contralor, realmente complica ejercer un nivel de representación que luego se pretenda hacer creer que es un asunto personal o un asunto de conflicto de persona a persona. Estamos hablando de gobernanza y gobernabilidad. Bajo esas condiciones, Presidenta, la disposición, disponibilidad, motivación de quienes ejercemos la labor docente no genera, Presidenta, gobernanza. Y esto, ¿a qué quiero llegar? Que son las personas que están dirigiendo esto que está constatando la Contraloría, que el 85% no tiene plan lector, el 80% no tiene PCI aprobado, el 76% no tiene plan anual de trabajo, el 64% no tiene plan institucional, cifras más abajo, el 75% no tiene plan de gestión de riesgo, el 60% no tiene comisión ciudadana ambiental. ¿Qué es eso? Gestión. Y quienes garantizaron o debieron garantizar como política educativa, Presidenta, que el director ejerza su función, fueron sacados por el señor Wexler.
Y hoy día exactamente todititos están retornando a su puesto, presidente. A su puesto. Y todos ellos, así en la misma ruta, economistas. No tengo nada en contra de los economistas, señalo. Pero por sentido común, un profesor tiene criterio de resultados pedagógicos. Presidente, el ministerio tiene documentos, tal vez extraordinarios. ¿A través de qué? De consultorías. Y ahí sí, presidenta, con todo respeto al señor viceministro de Gestión Institucional y Gestión Pedagógica a la vez, por primera vez en la historia, ¿no? Un viceministro de 2 viceministerios. Él, por ejemplo, presidenta, era consultor en el ministerio. Pero a los 2 o 3 meses lo designan en un puesto de alta gerencia. La pregunta es, ¿su consultoría se corta o continúa? Según el ministerio, supuestamente continúa. Y entonces es director y consultor. Estaría cometiéndose tal vez alguna dificultad ahí o algún problema ahí, salvo que hubiese cortado el compromiso, ¿no es cierto?, contractual, que podría ser cierto, pero entonces el ministro de entonces o la ministra de entonces, ¿qué dijo? ¿Esa consultoría ya no me sirve? ¿O lo cortó? Presidenta, por eso creo que la pregunta es, ¿cómo va el tema de la transferencia de la OSI del Ministerio de Educación hacia la dependencia de la Contraloría? O sea, ¿hay un proceso? ¿Se está en proceso? ¿Hay o no hay un camino? ¿Cuál es el estado de la situación? Porque en realidad, presidenta, seguir hablando de este tema sería tal vez dañar las individualidades personales. Lo mismo sucede, señor Contralor, en la página del Ministerio Público, con fecha 1 de agosto de 2017, aparece un tema que se abre una investigación preparatoria contra el ex titular, que es el señor Alarcón, y dice, por haber autorizado pagos presuntamente irregulares. Más abajo señala, presidente, dice, de manera, aquí hay por lo menos más de un centenar de servidores, ¿no es cierto?, que se habrían beneficiado de pago incentivo de sueldo, constituyendo un grave perjuicio del Estado. Este es trabajo del Contralor General de la República, Walter Grados, el auditor, ¿no? Así señala en la página del Ministerio Público, no lo estoy inventando yo. Y ahí también dice, habrían actuado irregularmente, y dice, pese a tener conocimiento de ello. ¿Qué quiere decir, presidente? El jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Educación trabajaba para Contraloría. O sea, él sabía que estaba en irregularidad y lo cobró, según lo que dice el Ministerio Público. Pero también él era proveedor, presidente del Ministerio de Educación. Y señala finalmente en la siguiente página del Ministerio Público que, siendo complejo esto, se establece un plazo de 8 meses. Del 1 de agosto al año 2017 han pasado 9 meses a la fecha. La pregunta es para el Contralor, ¿cuál es el estado de la situación de esto? Hay ya resultados, porque tal vez estaríamos dañando la honorabilidad de alguien y con justo derecho tendríamos que corregirnos. Pero en esta situación, presidente, me gustaría saber cuál es el estado de la situación de esto. Quisiera terminar ya, presidente, para no agotar tanta complicación, porque esto es muy delicado, al Consejo Contralor sobre el tema del IPD. ¿Hay órgano de control institucional en la IPD? ¿Hay acciones sobre el tema? Porque hoy día están por lo menos 8 directores o ex ya presidentes de los IPD regionales denunciando situaciones aparentemente de irregularidad en el IPD. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidenta, muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludar a los señores parlamentarios y al Contralor. Yo he venido por un proyecto de ley, señora Presidenta, que seguramente se verá más adelante, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para sugerirle al señor Contralor que dentro del proceso de auditoría, dentro del proceso que le faculta la ley para ver el buen inicio del año escolar 2018,
verifique si a los niños se les está entregando bloqueadores solares, es un asunto que nos preocupa día a día. Mucho daño, mucho cáncer a razón de la radiación solar. Esto se comenzó a hacer en el gobierno pasado, pero ya no hay bloqueadores solares que se entreguen a los niños para que se puedan cuidar del cáncer. Es un asunto creo que importante que en estos momentos se debe tener en consideración, puesto que en algunos colegios ponen hasta una serie de mallas en los patios de los colegios para evitar la radiación solar. Yo le pediría al señor Contralor qué hay de esa situación para proteger a los niños de los cambios que tenemos pues en el medio ambiente.